Sin movimiento no hay vida y sin vida no hay amor. Juntos descubriremos qué hay detrás de ese miedo que sientes. Cómo puedes volver a comenzar cuando piensas que todo está perdido. Buscarás transformarte y en el camino comprenderás que hay conexiones que te regresan a la vida. Te darás cuenta que todo siempre es perfecto y lo que hoy te estanca te está incomodando y empujando para que te muevas hacia donde en realidad deseas estar. Si quieres reconectar con la voz de tu alma y sentir paz en medio del caos, a partir de hoy, este es tu espacio. Conectando corazones, transformando vidas. Con Lupita Cárdenas. Un gusto saludarlos de nuevo. Mi nombre es Lupita Cárdenas, guía en el manejo de emociones, instructora de meditación, escritora y conferencista. Hoy vamos a platicar un poco sobre la intuición, que es nada más y nada menos que esa voz interna que nos habla para guiarnos, advertirnos, motivarnos o simplemente tranquilizarnos. Una voz que la mayoría de las veces no escuchamos por estar distraídos en hacerle caso a esa otra voz que es más ruidosa y que todo el tiempo nos mantiene preocupados, ansiosos, estresados y corriendo de arriba para abajo. ¿No será que en realidad tenemos miedo de escuchar esa voz del alma que surge de nuestro mundo interior? A lo largo de mi caminar, esa voz me ha susurrado al oído muchísimas cosas, pero al no saber escucharla, los resultados han sido muy distintos a los deseos de mi corazón. Por ejemplo, en el episodio 1 se darán cuenta que estaba muy enferma de la garganta y el principal motivo por el cual me enfermé fue el miedo a iniciar algo nuevo, pues estaba por lanzar este podcast. Sin embargo, con el paso del tiempo he aprendido a dejar de hacerle caso a esa voz ruidosa que te dice no sabes qué va a pasar. Y en su lugar he aprendido a escuchar esa voz que me tranquiliza y me dice, te va a gustar. Así que con todo y miedo, con todo y mi garganta enferma, lancé ese episodio de estreno de Conectando Corazones, Transformando Vidas. ¿Y por qué decidí llamarlo de esa manera? Porque en el momento en que decides conectar con tu intuición, estás empezando a escuchar los deseos más profundos de tu corazón. E inevitablemente tu vida se transformará hacia ese bien mayor para el cual Dios te llamó. En este primer episodio les cuento cómo es que empecé a leer muchos libros y a tomar talleres holísticos. Así que sin saberlo, ya estaba empezando a hacerle caso a esa voz interna que poco a poco me iba mostrando el camino. En el episodio 2 reflexionamos sobre 3 momentos en los que yo me perdí. A lo largo de estas 3 historias se darán cuenta que no escuchar a tu voz interna solo logrará desviarte del camino, perderte, desenfocarte y desgastarte física, mental, emocional y espiritualmente. Sin embargo, aprender a escuchar esa voz interna no es tan fácil, pues requiere disciplinar a la loca de la casa, nuestra mente. Y en el episodio 3 les platico cómo un accidente en auto fue el que cambió el rumbo de mi vida, pues teniendo 42 años, esa voz interna empezaba a cuestionarme por qué a pesar de tenerlo todo, sentía un gran vacío y me sentía tan infeliz. A continuación, les voy a platicar a detalle lo que ocurrió el día de mi accidente en auto. Eran como las 6 de la mañana del 27 de mayo del 2012 y empecé a arreglarme para ir al supermercado a comprar unas cosas que necesitaba para la casa. Lo que llamó mi atención fue una voz interna que me repetía continuamente lo siguiente: no vayas, no vayas, no vayas. Nunca había escuchado una voz así con tanta insistencia. Sin embargo, yo estaba más ocupada en hacer la lista del súper y de todos los pendientes de ese día que en hacerle caso a esa voz. Recuerdo que mientras me arreglaba,
Le pregunté a mi hijo, que en ese entonces tenía 7 años, si quería acompañarme, y él respondió sí. Y justamente cuando estaba en la puerta, con las llaves del auto en la mano y escuchando esa voz que no dejaba de repetirme, no vayas, miré a los ojos a mi hijo y le pregunté, ¿vienes conmigo? Y él se quedó unos segundos callado, pensativo, y de repente me respondió, mejor no, mamá, me quedo a jugar. Así que tomé las llaves, me subí al auto y salí de la casa. Llegué a la tienda, compré lo que necesitaba y me subí de nuevo al auto para regresar a la casa sin poder entender por qué no podía dejar de escuchar todo el tiempo una y otra vez esa voz. Segundos después comprendí todo. Perdí el control del auto y ocurrió el accidente. Mientras el coche daba vueltas, todo parecía transcurrir delante de mí en cámara lenta. Al mismo tiempo por mi mente pasaba la historia de mi vida y me decía a mí misma, ya me morí. Cuando finalmente el coche se detuvo, lo primero que hice fue tocar mi cuerpo, mirar mis manos y preguntarme, ¿estoy viva? Segundos después, ya estaba a mi alrededor mucha gente ayudándome a salir del auto y lo que nunca voy a olvidar fue una señora completamente vestida de blanco que a lo lejos me gritó, ¿traes tu celular? Y en ese momento recordé que lo había olvidado en casa, así que le respondí, no. Y ella inmediatamente dijo, no te preocupes, estaciono mi auto y voy contigo. En ese momento supe que esa mujer era un ángel que Dios me había enviado para ayudarme con todo lo que se venía después. Años después, mi hijo me dijo lo siguiente, mamá, ¿sabes por qué no quise acompañarte el día que tuviste tu accidente? Porque escuché una voz que me dijo, no vayas, y mejor quise quedarme a jugar. ¿Ahora pueden ver la importancia de volver a ser como niños? Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Hoy te invito a parar todo lo que estás haciendo para reflexionar en qué área de tu vida Dios te está invitando a ser como un niño y confiar en Él. Dios no te pide realizar obras que requieran gran esfuerzo, más bien te pide abrirte a esa receptividad y confiar incondicionalmente en Él. Hoy te traigo una bellísima oración del Padre José Kentenich, tomada de su libro Las Fuentes de la Alegría, y dice así, Señor, enséñame a ser como niño, a disfrutar de la vida, a jugar y reírme con las cosas pequeñas. Enséñame a confiar y a entregarme del todo, sin protegerme para no ser dañada. Enséñame a mirar con ojos inocentes, a creer en la vida, en los demás, a no hacer cálculos, a fiarme de ti, a ir de tu mano por el camino, a dejarme abrazar como los niños, a recibir amor y caricias porque los necesito. Enséñame siempre a perder el tiempo con cosas no fundamentales, no serias ni importantes. Enséñame a disfrutar el momento como los niños, sin temer al futuro, sin quedarme pensando en lo pasado. Aprovecho para invitarlos a mis meditaciones transformacionales, ya que a través de ellas aprenderán poco a poco a abrir el corazón y conectar con esa voz interna. ¿Por qué son transformacionales? Porque a través de ellas aprenderás a manejar de una mejor manera tus emociones y con ello tu vida se transformará. Pueden optar por agendar una terapia 1 a 1. Encontrarán mayor información en mi página de Facebook e Instagram, @La Voz del Alma Lupita Cárdenas. No dejen de seguir mi canal de YouTube, @La Voz del Alma 254. Y si crees que este podcast puede ayudar a alguien más, no olviden darle me gusta y compartir, ya que eso me ayudará a seguir creando más contenido para ti. Bendiciones.